Bienvenidos a la conferencia acerca del impacto psicológico de la COVID-19 en personal sanitario. La conferencia es organizada por la consultora Gema HRM y en esta oportunidad quien les habla Max Fuentes. Bien, para hablar en contexto, nosotros vamos a definir, cómo es que se da este proceso de impacto psicológico de la COVID-19 en el personal sanitario. Para ello vamos a hacer una dinámica de al revés en lo que hemos realizado en todas las conferencias anteriores. Primero les voy a dar la lectura recomendada para que ustedes la puedan revisar y después les voy a reportar los datos que nosotros obtenemos del artículo científico. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, los reportes que se han dado acerca de las reacciones emocionales que se dieron durante la pandemia del COVID-19 y que se siguen dando porque esto se viene originando desde finales del 2019 hasta el momento al momento de hacer la conferencia que estamos en agosto del 2021, las primeras reacciones fueron el miedo. Obviamente estamos hablando de un agente que estábamos recién conociendo como como el coronavirus. Entonces, nosotros no sabíamos qué era realmente lo que funcionaba o lo que no funcionaba y principalmente este equipo de primera respuesta, como eran los equipos médicos. Entonces, ellos estaban al frente dentro de estos equipos de trabajo y no sabían cómo reaccionar porque no sabían de repente las formas de contagio, que pueden ser por las bolsas nasales o por la boca. Sin embargo, no sabían si es que existían otras formas de contagio que podrían afectarlos a ellos. Entonces, después del miedo, de la tristeza, venía la ira y la ansiedad, por lo general. Entonces, estos tipos de reacciones emocionales eran las que nosotros encontrábamos en el personal de primera línea, en el personal sanitario. Entonces, una de las encuestas o uno de los primeros estudios desarrollados en España se encuestó a 4.145 encuestados y se detectó un empeoramiento en la salud, en la salud percibida por cada uno de los colaboradores, todos ellos de personal del sector salud. Correcto. El 30% de bajas laborales en enfermeras y 20% de médicos. 30% de enfermeras renunciaron a su puesto de trabajo y 20% de los médicos también. Entonces, acá vamos viendo uno de los primeros factores que fue la consecuencia de este malestar, que fue la retirada de este personal que era muy importante para luchar contra la COVID-19. Entonces, al tener un mal estado de salud psicológico, comenzábamos a perder más capacidad para poder afrontar esta pandemia, porque teníamos menos personal. 57% de los médicos que reportan agotamiento físico no se encontraban en condiciones adecuadas para seguir desarrollando sus labores, sin embargo seguían en su puesto de trabajo. ¿Esto qué consecuencias podría tener? Un mal desempeño de sus funciones, equivocarse en el medicamento, etcétera. 58% de los encuestados tenía agotamiento emocional. Y el resto también tenía ideas de abandonar la profesión, la profesión que habían desempeñado en el sector salud, ya sean médicos, enfermeros, especialistas, estaban con la intención de hasta inclusive de renunciar a lo que habían estudiado por años con tal de no estar en esta constante lucha contra la COVID-19. Asimismo, intención de jubilarse anticipadamente. Como vemos acá, las estrategias de afrontamiento principalmente eran las de huida, las de retirada. Entonces, estamos comenzando a bosquejar que un mal estado de salud psicológico puede desencadenar la pérdida de una eficiente lucha contra la COVID-19 por parte del personal sanitario. Entonces se debería comenzar a intervenir en base a esto. ¿Cuáles son una de las mayores consecuencias del empeoramiento de la salud psicológica en el personal de salud? Una de las mayores consecuencias que vamos a ver es el burnout. ¿El burnout cuándo se da? El burnout se desencadena cuando hay un periodo prolongado de estrés, correcto, de estrés agudo, en el cual el colaborador o las personas ya no han podido o ya no han funcionado las estrategias de afrontamiento que tienen, ya no han sido suficientes y son desbordados por estas demandas del centro de trabajo y asimismo también están en contacto directo con las personas que han sido expuestas a este virus. Ven, constantemente tienen que ver muertes, tienen que ver accidentes y sumado a un contexto de pandemia tienen que ver el, el tema de que, de que se pueden contagiar, pueden contagiar a sus seres queridos y todas estas preocupaciones emocionales, asimismo el agotamiento físico, trae como consecuencia el burnout, en el cual el personal ya no se va a sentir en capacidad para poder desarrollar sus funciones como personal de salud y como vimos en la página anterior, va a ir comenzando a desertar o a tomar decisiones que van a evadir sus funciones como personal de salud.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos intervenir en base a esto? Nosotros podemos intervenir en trabajo, fortalecer el trabajo en equipo. De repente ha habido una cultura en los centros de salud en el cual de repente solamente se realizaban solamente los puestos de trabajo, las funciones de su puesto de trabajo, más no veían el contexto general. Entonces, se puede comenzar a desarrollar un trabajo en equipo en el personal sanitario, apoyo y reconocimiento por parte de los directivos, dar el reconocimiento de muchas gracias por seguir laborando, por no tirar la toalla, por mantenerte dentro de la pandemia del COVID-19, asumiendo un riesgo que puedes morir por contagio de COVID-19. Sin embargo, por tu actividad, por tu vocación de servicio, todavía sigues en este puesto de trabajo. Y las colaboraciones en salud mental. Si estábamos hablando de personal sanitario, todos los centros hospitalarios, todos los centros de salud tienen un servicio de psicología también, psicología y psiquiatría. Entonces, reconocer o detectar o realizar tamizajes en cuanto al personal que se encuentra laborando cuando ya está en un punto en el cual ya no puede afrontar más esa situación de estrés y derivarlo a esos servicios para que pueda tener una atención especializada, ¿correcto? Bien, y como la consultora GEMA HRM se desarrolla en Perú, nosotros queríamos presentarle la guía técnica del MINSA acerca de los cuidados de salud mental en personal de salud, ¿correcto? Lo pueden buscar en Google, tal cual está ahí el título, y van a tener todo el archivo completo. Asimismo, la guía establece que existen dos formas de la prevención, ¿no? Para realizar esta prevención en salud mental a los trabajadores del personal del sector sanitario, se le puede realizar desde un punto de vista organizacional en cuanto a implementar, por ejemplo, pautas activas, no desarrollar las 8 horas laborales o de repente 6 en el sector salud, que se dediquen solamente al personal, tomarse 5 minutos de respiro, realizar algunos movimientos o ejercicios en conjunto, en equipo, y poder nuevamente regresar a su puesto de trabajo. ¿Para qué? Para poder desfogar ese momento tenso que se va acumulando durante toda la jornada laboral, ¿correcto? Entonces, por parte de las organizaciones, ¿correcto? Asimismo, también se puede realizar tamizajes, como lo mencioné anteriormente, en el cual detectar quién es la persona que ya está en un momento de quiebre, en el cual ya no está pudiendo afrontar este proceso para derivarlo al servicio de psicología, psiquiatría, de ser el caso. ¿Correcto? Una forma más también de poder intervenir es como organización, de repente el MINSA, poder realizar un taller, poder realizar capacitaciones acerca del manejo de las emociones. Cuando una persona, por lo general, se va a atender a los centros de salud en Perú, centrándonos en Perú, a veces recibe un mal trato de las personas del sector salud. Y no es porque la persona esté de repente pensando que va a tratar mal a su paciente, que no le agrada el paciente. Lo que sucede es que el personal que está en el sector salud está expuesto constantemente al sufrimiento de los pacientes. Entonces, de una manera, esta exposición hace que se desensibilice al sufrimiento humano y asimismo generando las mismas cuestiones de estrés, porque en el sector salud a veces no se cuentan con las herramientas necesarias para poder intervenir a los pacientes de acuerdo a su problema específico, entonces no cuentan con los apoyos de la organización, están expuestos al sufrimiento humano, se desensibilizan y asimismo están cargados o tienen una alta carga laboral. Entonces, esto conlleva a qué? A que el personal ya no desea realizar sus funciones de manera adecuada, a veces el maltrato, de repente que nosotros como usuarios de los servicios de salud en Perú recibimos, también tiene con sus causas originadas en este tipo de factores que estamos mencionando. No, no es solamente parte de, parte del personal, sino que también es todo un contexto que hay detrás. Entonces, nosotros podemos entender de repente esto en un momento normal, pero hay que sumarlo en un contexto de pandemia, donde las demandas y la carga laboral del personal de salud ha aumentado a un 300-400%. Entonces, ellos ya están a un nivel en el cual dicen, ya no puedo. Entonces, la atención en algunos casos va a ser inclusive peor a la que se recibía en la pandemia. Entonces, nosotros
Como organizaciones debemos de implementar programas preventivos, gestión del estrés, gestionando nuestras emociones, gestión de los recursos disponibles que tenemos. Y asimismo, dentro del aspecto del cuidado personal, nosotros debemos establecer al personal de salud como, como parte preventiva, pero de ellos mismos como personas que comiencen a dormir sus 8 horas diarias, que tengan algo, que sigan realizando algún tipo de hobby que realizaban o que les desestresa. Si es que les gusta bailar, que dediquen 5 minutos o 20 minutos de baile dentro de su día. Si les gusta salir a correr, practicar algún deporte, que lo realicen, o si les gusta la lectura también, que comiencen a generar estrategias que ya se han visto, que han funcionado en ellos mismos. Si de repente a mí me gusta la cocina, cocino. Entonces, si es que yo sé cuáles son las actividades que a mí me desestresan, que a mí me ayudan a relajarme, implementar esas actividades dentro de mi día de trabajo, dentro de mi día en general, dentro de mis 24 horas en las cuales yo dispongo. El cuidado del dormir por lo menos 6 horas al día, cuidarse la alimentación, va a generar estrategias en las cuales ellos también, como personas, como individuos, puedan generar mejores estrategias de afrontamiento al estrés. Bien, el día de hoy hemos hablado acerca del impacto psicológico que ha tenido la COVID-19 en personal sanitario. Dejamos nuestros datos de contacto si es que desean alguna consulta, algún tipo de requerimiento más personalizado. Muchas gracias por llegar a la parte final del video. Conmigo será hasta otra oportunidad.